Hoy grabaremos desde Radovsel. Pues hemos salido ahora del tren, justo aquí está la boca del tren. Y ahora nos encontramos en la playa, aquí. Justo nos saca a la playa en Radovsel. Pues Alemania ha hecho para los meses de junio, julio y agosto una locura. Y es que puedes viajar por el tren por 9 euros por todo el país, 9 euros mensuales. Te compras la tarjeta de 9 euros y puedes viajar a donde quieras de Alemania por esa cantidad. Aquí está mi tarjeta de 9 euros para el mes de junio, así que puedo ir yo y con un niño menor de 6 años. Esa estatua que vemos justo ahí se llama El Niño. Es de 1997, entonces la voy a enfocar un poquito más. Esta estatua que se encuentra aquí en el puerto de Radovsel sirve además como un indicador del nivel del agua según la época del año. Y el escultor se centra en las personas, en todas sus esculturas. Es muy interesante y muy bonito. A mí me parece súper bien que los gobiernos piensen en las personas, ¿no? Y que digan, bueno, está cara la gasolina, están caros los precios de todo, ¿cómo podemos ayudar al país? Pues bueno, impulsan una promoción como esta, de viajar por 9 euros, justo en la época de verano, por todo el país, que tiene cosas bellísimas para hacer. Y te ayudan, realmente te ayudan. Porque imagínate, una familia con 2 hijos. Pequeños, menores de 6, pero solo tendrían que pagar 18 euros para ir a donde quieran. Súper guay, con todo. Así que guay. Pues nada más salir de la estación del tren de Radovsel, nos encontramos esta decoración en la entrada. Una decoración con instrumentos musicales. Así que qué bonito, qué original y qué interesante, ¿no? Y que viva la música y que viva el rock and roll. Pues nos encontramos en el centro de Radovsel. Algo que encuentras mucho aquí en Alemania son los Doner Kebab, se llama. Es comida turca, es carne de cordero, que es como los tacos al pastor. Y bueno, los cortan, te lo meten en un pan de pita. Está rico, la verdad que sí. Suele costar entre 5 y 7 euros un doner. Otra cosa que también se ve mucho, es interesante, es mucha pizzería, mucha venta de comida italiana. Entonces, bueno, este tiene de todo un poco, este restaurante que tenemos aquí atrás. Así que nada. Este es el Rathaus. El Rathaus, que ya sabemos que significa ayuntamiento, ¿eh? Esta palabra la hemos repetido tantas veces que se nos ha quedado ya. Y este es el de aquí. Entonces vamos a enfocarlo para que ver el edificio en sí. Pues este edificio fue construido en 1848, el original en 1421, y servía como tribunal del distrito y también como frutería municipal. En las ventanas grandes era donde se pasaba, las que vemos es donde se pasaba la fruta, la patata, los granos, etc. Qué pena, la iglesia está abierta, está en reformas toda. Vamos a ver qué podemos pillar que no estuviese tan cubierto por los andamios. Esta iglesia se llama Nuestra Señora aquí en Radovsel y se empezó a construir en 1436, y entre las reformas y las ampliaciones y todo lo que le hicieron hasta 1567, pues no quedó establecida. Sin embargo, las esculturas, las obras de arte que se trajeron, pues todo esto sí se conserva desde el inicio, desde que la abrieron. Lo que ha cambiado es la torre. Esta torre mide 82 metros, es la más grande de todo el lago Constanza y fue construida entre 1902 y 1903. Aquí tenemos la biblioteca de Radovsel. Esta biblioteca, el edificio en sí fue construido en 1621 y fue remodelado entre 1840 y 1921. Así que os mostraré el edificio alrededor. Pues inicialmente este edificio se había construido para que fuese el palacio de un archiduque austriaco que se llamaba Leopoldo V. Y bueno, pues ahora es la biblioteca y es súper completa. Tiene sala de internet, libros para la red, incluso una sala de lectura que da al lago. Bueno, Radovsel es un pueblo pequeño pero impresionante, no pensé que me fuera a encantar tanto, cada vez me sorprendo más, entonces no os extrañéis que siempre os digo cosas diferentes, superlativas sobre cada pueblo.
La obra que está aquí cerca de la catedral y de la biblioteca se llama El Monte de los Olivos o Grupo del Monte de los Olivos y es una característica de la piedad popular en la Edad Media. Además es una copia de la original que se encuentra dentro de la catedral de aquí de Rabolsel. Esta se construyó en 1952. Bueno, vamos a callejear un poco para ver un poco su estructura. Así que esto está pues eso, lleno también de restaurantes, bares. El verano siempre es bastante parecido en toda Europa. Siempre está lleno de turismo y lleno de cosas que atraen, ¿no? Y lo bueno es que también tienes solución a todos. Hoteles, restaurantes, coches de alquiler, botes, aviones, lo que quieras. Como os decía, pizzerías. En Alemania mucha pizzería, ¿eh? A la gente le gusta la pizza. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Siempre veo pizzería por aquí, pizzería por allá. Además son precios bastante accesibles. Pero bueno, mirad un poco la arquitectura del lugar. Pues mira, Radolfzell no tiene nada que envidiar en su arquitectura a ningún otro pueblo, ¿eh? Es bellísimo, la verdad, está muy bonito, muy bonito. A mí me gusta mucho también que continuamente encuentras pequeñas plazas con bancas para sentarte, tomar un descanso y continuar, ¿no? Es importante que si vienes de turista pues te cojas tu botellita de agua, así aprovechas más el tiempo andando. Palabras importantes para aprender cuando uno va a otro país: la farmacia, el médico, la comida, el dinero. Entonces, bueno, Apotheke es el nombre para farmacia en alemán. Bueno, como podemos ver detrás, pues ya las calles están pues llenas de comercios. Esto que está justo detrás de mí es una cámara de velocidad. Así que debes respetar la velocidad que te indique en la calle, porque si no te tomas fotos y sales bien guapo y luego tienes que pagar la multa. Y al fondo, hasta el fondo donde termina la calle, está el CIMAC. ¿Os recordáis del vídeo este de aquí? Pues aquí en este vídeo os mostré los precios que habían en un outlet que está aquí en Radolfzell. Así que ese está al fondo, al final de la calle, aquí, ahí está el CIMAC. Bueno, pues esta es una de las entradas principales que nos llevaría a la iglesia y otra vez al casco antiguo. Muy bien, pues ahora entramos al Stadtgarten, es decir, el jardín de la ciudad. Tiene un montón de entradas, puedes entrar por donde quieras, sentarte a descansar. La verdad que descansar un poco, escuchar a los pajarillos. Estas son las vistas desde aquí del Stadtgarten. Me encanta, todo súper limpio. Pero vamos, en general la Europa desarrollada es bastante limpia. Me he parado en esta pequeña fuentecilla porque me recuerda cuando era pequeño un libro que leímos que se llamaba Barbucci. Es muy bonita, me voy a alejar un poco para verla mejor. Muy bien, pues hemos acabado nuestro recorrido en Radolfzell. No me imaginaba lo hermoso que podría haber sido este pueblo. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la.